Existen miles de historias de emprendedores que invirtieron tiempo y dinero en sus proyectos y en breve tuvieron que abandonarlo o reenfocarlo para poder continuar con su carrera profesional. Los datos avalan esta situación, ya que un mínimo porcentaje de las startups suelen tener éxito en estos primeros años de vida. No te decimos esto para que abandones tu proyecto o que te replantees en este momento si emprender es la mejor opción. Lo que queremos es que seas consciente de la importancia de ahorrar recursos aprendiendo sistemáticamente la respuesta del mercado hacia tu producto o servicio. Para ello es importante el concepto que vamos a tratar en esta píldora, el producto mínimo viable. Un producto mínimo viable es la versión de un producto o servicio que lleva implícita una serie de características fundamentales que nos permite conocer de forma rápida la respuesta del mercado al que va dirigido. No suele ser un proceso acelerado en cuanto al desarrollo porque necesitamos disponer de feedback y la colaboración del público al que va dirigido, que será de gran ayuda para validar lo que quieres ofrecer en este proyecto emprendedor. Y aunque digamos que no es rápido, porque no depende únicamente de ti, sino de otros factores, supone una gran ventaja invertir tiempo y recursos en ello, porque nos dará una respuesta para avanzar en el proyecto y luego será más fácil disponer de un retorno de la inversión a corto o medio plazo. El producto mínimo viable nos ayuda a minimizar riesgos y a mejorar el proyecto, potenciando el éxito final del mismo. Para hacer este prototipo debes tener en cuenta la funcionalidad, la fiabilidad, la usabilidad y el diseño que llame la atención a tus early adopters. ¿Qué son los early adopters? Si hacemos la traducción literal, son los primeros adoptantes, los consumidores iniciales de tu solución y los que te van a ayudar a conocer más sobre el interés y la mejora de tu producto o servicio. Es el primero que prueba, es el que nos va a dar feedback sobre la tendencia de lo que estás poniendo en marcha. La búsqueda de esos primeros probadores es otra de las cosas que no tienes que dejar de lado y encontrar personas alineadas con el público objetivo al que va destinado tu producto o servicio. Aunque sean perfiles que en principio van a probar tu producto, tienes que pensar que hay que tratarlos ya como clientes porque su valor puede ser inimaginable para nuestra marca. Retomando lo que tienes que tener en cuenta a la hora de lanzar un producto mínimo viable, vamos a contextualizar un poco más en profundidad esas características que son importantes antes de lanzarte a validarlo. El producto mínimo viable tiene que tener un diseño adecuado, así que presta atención al aspecto visual. ¿Cómo va a ser la iteración con tus clientes? Empieza desde la ideación a cuidar esa experiencia del usuario a nivel de cada detalle, aunque falten cosas por definir. No te olvides que la gente tiene que estar dispuesta a comprarlo, por lo que tienes que medir el nivel de usabilidad y la fiabilidad. ¿Cómo hacerlo? Genera confianza en estos dos contextos. Es algo que tienen que ver fácil de usar y disponer sin complicaciones y sobre todo que entiendan y validen que resuelve el problema que tienen. Que confíen en ti es la clave del éxito y de la continuidad. Aunque seguramente será de las primeras cosas que ya hayas pensado y trabajado en tu proyecto emprendedor. La funcionalidad de lo que lances para el consumidor final tiene que estar muy atendida. ¿Estás convencido de que ya satisface las necesidades y lo que demanda el perfil de tu cliente? Si ya tienes el diseño, la funcionalidad y trabajada la usabilidad y la fiabilidad del mismo, estás un pasito más cerca de lanzar el producto mínimo viable al mercado para que lo validen. ¿Por dónde puedes empezar a trabajar tu producto mínimo viable? Lo primero es conocer el cliente al que va dirigido tu producto o servicio. No tiene sentido hacer ninguna acción sin conocer qué le motiva y qué le frustra a tu cliente. El mapa de empatía es una de las herramientas que te puede ayudar a definir estos parámetros. En la misma se trabaja con tu público objetivo y te permite conocer en profundidad sus necesidades, sus motivaciones y sus frustraciones en los diferentes segmentos del público objetivo de una empresa. Y es que conocer a tu cliente es algo vital hoy en día para tener un proyecto de negocio estable y escalable. El mapa de empatía permite listar sus intereses, sus cualidades, sus aspiraciones, qué puede demandar de una marca y cuáles son sus características de consumo. Por otro lado, hay que investigar qué hace tu competencia.
Es difícil no encontrar algo en mercado que se asemeje a lo que vas a lanzar. Así que observa, analiza y pon en marcha tu vena investigadora para conocer qué hacen, cómo lo hacen, qué precios tienen, qué mensajes lanzan al mercado, todo lo que pueda darte información valiosa para tu proyecto. Seguramente tendrás en mente hacer una web o visibilizar tu producto a través de esa ventana digital. Monta una landing page, una página específica para hablar de tu proyecto, qué beneficios tiene, sus características. Dale a la gente a que acceda a ella una imagen que pueda mostrar con un verdadero potencial. Dentro de esta web o incluso en redes sociales, si tu producto o servicio lo requiere. Y si lo ves adecuado, puedes hacer un vídeo donde se muestre el uso o la funcionalidad, siendo esta una de las formas más directas de tener feedback. Y si al finalizar esta visualización les pides que te den tu opinión sobre si lo comprarían o no, pues ya lo tienes hecho. También puedes lanzar un email dándole un enfoque de marketing, enviando cuestionarios a esos potenciales clientes con el fin de que opinen de tu producto o servicio y que te permitan dar el siguiente paso. Si tienes un producto que es caro de fabricar o que puede resultar complicado de explicar en forma de texto, haz un prototipo. Por ejemplo, si es un servicio de decoración, plantéate hacer un 3D o una maqueta para hacer presentaciones del mismo. De esta forma, dar una visión más directa de tu estilo en ese servicio. ¿Qué tipos de producto mínimo viable podemos lanzar? Nos encontramos con dos opciones fundamentales, de baja o de alta fiabilidad. Los de baja fiabilidad son los más fáciles de desarrollar y nos sirven para comprender las necesidades de nuestros consumidores. Nuestro objetivo con este tipo es conocer por qué es más fácil que nos compren en un futuro. La mejor forma de llevarlo a cabo es con entrevistas directas que nos aporten información sobre qué problema queremos resolver con nuestro producto. Así sabremos si nuestra idea es validada en rentabilidad y escalabilidad. Cuando pensamos en la alta fiabilidad, nos vamos en búsqueda de una solución que nos defina si los clientes estarían dispuestos a comprar nuestro producto y el precio, así como definir los mejores canales de comunicación y estrategias para optimizar tiempo y hacerlo deseable. Indudablemente, en este caso, necesitamos más tiempo y esfuerzo para sacarlo, pero también es más fiable la información que recogemos. Al inicio ya te hemos contado la importancia de estos probadores iniciales. Ahora lo que queremos contarte es cómo encontrar tus early adopters. Al igual que hemos hablado de analizar a tu competencia para compararla con lo que nos ofrece, dentro de este análisis también es importante valorar el posicionamiento. Evalúa tus fortalezas, tus debilidades. Dentro de esta comparativa, identifica algunos puntos donde tu competencia no esté ya posicionada. A partir de ahí, diseña tu buyer persona, que es una herramienta que te va a permitir generar una representación ficticia de tu cliente ideal. Dicho perfil debe estar basado en datos reales sobre el comportamiento y las características demográficas de tus futuros clientes, así como una creación de sus historias personales, sobre todo motivacionales, objetivos, retos, preocupaciones. Esta información te permitirá enfocarte en segmentar mejor y poder solventar preguntas como, por ejemplo, qué factores culturales en sus vidas son importantes, cómo puedes conectar con ellos, qué les hace comprometerse con un proyecto, y de ahí definir los motivos que impulsan a comprar. Dentro de los motivos de compra que pueden identificar en este contexto, te puede ayudar la metodología Sabone. El método Sabone es la fórmula que explica los 6 principales motivos por los que compramos y corresponde al acrónimo de seguridad, afecto, bienestar, orgullo, novedad y economía. Vamos a ampliar este contexto por si no lo conoces. Si alguien te compra por seguridad es porque este producto hace exactamente lo que dice. ¿Cómo podemos garantizar que esto es así? Pues a través de certificaciones, referencias de otros clientes, por colaboraciones, premios, con cualquier elemento que pueda justificar que hace o resuelve lo que dices. En caso del afecto, el motivo suele ser porque se busca una valoración del entorno al disponer de ello. Puede ir relacionado con temas familiares o razones sociales, como la toma de conciencia, por ejemplo, combatir el hambre en el mundo.
Se compra por bienestar cuando pensamos que dicho producto o servicio nos va a hacer la vida más fácil o cómoda. Y aquí entra también el tema de la facilidad de pago, la forma de entrega o la accesibilidad al mismo. Aunque pueda parecer similar al del afecto, en el caso del orgullo se busca despertar esa parte de exclusividad, personalización, hecho a medida, todo lo que le haga pensar al cliente que es algo que otros no tienen o no pueden alcanzar fácilmente. La novedad incluye que se perciba como algo que no se ha visto antes o que tiene prestaciones diferentes a lo que ya existe con mejoras perceptibles. En el último contexto está la economía y aquí influye que suponga un ahorro de tiempo o dinero, así como descuentos, bonos, facilidades de pago. Así, cuando empecemos a tener retroalimentación, puede generar tu propuesta de valor mucho más alineada con los motivos que lleva a tu cliente a comprar. Testear estos puntos dentro del MVP, no lo dudes, es muy revelador. Trabajar en el desarrollo de tu MVP se resume en dar forma a tu producto o servicio, tomar el pulso de tus futuros clientes y aprender de esos primeros resultados. Reenfocar por último el proyecto de manera mucho más ágil. Así que para dar forma a tu MVP, crea las hipótesis sobre lo que quieres comprobar. Define qué quieres medir y para qué. Así habrás establecido los criterios para aprender sobre dichas hipótesis y repetir el proceso. Comprueba si lo que vas a lanzar es de verdad, mínimo y viable. Puede parecer que es obvio, pero debe solucionar claramente el problema que afecta a tu mercado. Así que debe tener unas características mínimas que lo demuestren y generen confianza para poder probarlo. Cuando hablamos de viabilidad es referente a que tiene que llegar a tu público. Hay que garantizar que la relación va a ser real. Así que ponte en construcción esas primeras ideas y no te quedes en la parte superficial, porque no podrás saber con certeza si avanzar o no. Si necesitas inversión en esta fase, no olvides la posibilidad de hacer uso de las plataformas de crowdfunding para hacer llegar esta primera versión de prueba al público interesado. Y aquí vamos a hacer un pequeño inciso por si no conoces qué es y para qué sirve. Básicamente, el crowdfunding te ayuda si necesitas financiación para lanzar tu proyecto, conectándote con personas que están dispuestas a invertir una determinada cantidad de dinero a cambio de una recompensa, no siempre monetaria. Puedes llevar adelante de esta manera desde publicaciones de libros hasta lanzarte al mundo artístico. Estos son los 4 pasos imprescindibles para lanzar una campaña de crowdfunding. 1. Elección de la plataforma de crowdfunding. Hay muchas plataformas online para hacerlo y son bastante accesibles, como por ejemplo Inicia o Alexito, que son unas plataformas de crowdfunding constituidas como punto de encuentro entre empresarios, emprendedores e inversores. 2. Presentación del proyecto. 3. Publicación. Y 4. Cierre del proyecto o finalización del plazo. Después de este inciso, seguimos con el proceso. Una vez puesta en marcha, la fase de construcción y alimentación progresiva de tu idea, realiza pruebas que verifiquen las hipótesis que hemos comentado al inicio. Medir y analizar estos indicadores clave es uno de los factores principales de los que dependerá el éxito de tu MVP, y es lo que te posibilita seguir aprendiendo y mejorando de tus acciones. Elige métricas que muestren claramente la relación directa entre causa y efecto y que sean adecuadas para tu tipo de proyecto. Por ejemplo, si vas a lanzar un e-commerce, es relevante medir, por ejemplo, la conversión, el coste de adquisición y la afiliación. Si lo que vas a lanzar es una aplicación, el número de descargas es muy importante, así como la viralidad. Para cada contexto en el que quieras manejar, hay formas de medir. Si haces contenido para dar visibilidad a tu proyecto, identifica el tráfico y el perfil de los usuarios que más interacciones tienen con tu contenido. Y una vez que tengas los resultados de esa medición, acelera el proyecto o reenfoca si ha sido erróneo. A partir de ahí ya podemos construir literalmente una nueva versión mejorada que no tiene por qué ser la definitiva. En esta fase te va a permitir hacer los ajustes necesarios para alinearse con las necesidades del mercado. Si tus hipótesis se han cumplido, acelera. Si no es así, modifica lo que no está funcionando, plantea nuevas hipótesis y compruébalas de nuevo. Imagina
que has lanzado un plan de formación online con 3 versiones distintas bajo la hipótesis de que la versión A es la más adecuada para tu mercado. Una vez que estuvo disponible de manera gratuita, en 1000 descargas la versión A recibió 750 clics, la versión B 150 y la C 50. En este caso, tu hipótesis se ha cumplido y lo mejor es que priorices el desarrollo de la versión A. En caso contrario, lo que es posible es que encuentres que tu versión A recibió apenas 100 clics mientras que las versiones B y C empataron a 450. Lo mejor será que continúes las 2 versiones más exitosas de forma simultánea y lances una propuesta mejorada de ambas para ver cuál de las 2 deberías lanzar finalmente para tener éxito entre tus potenciales clientes. Todos los ejemplos de un producto mínimo viable forman parte del método Lean Startup, que consiste en lanzar un producto con base a la experiencia. En conclusión, este proceso es una forma de aprender mientras desarrollas y entregas el producto en 3 pasos. 1. Construir un producto lo antes posible y testearlo con el cliente. 2. Medir lo que ha funcionado y lo que necesitas mejorar. Y 3. Aprender de los comentarios para llegar a una mejor versión. Al seguir esta metodología, actúas y validas tu concepto de forma rápida y a un menor coste, logrando un impacto positivo del mismo en el mercado, con el objetivo de incrementar las ventas del mismo. Como dice Steve Blank, padre de la metodología Lean Startup que hemos mencionado antes, no business plan survives first contact with a customer, lo que viene a decir que los planes están muy bien, pero para que sean realistas, el cliente final tiene que participar. Ten en cuenta que el producto mínimo viable va a generar críticas, sugerencias, pivotes, cambios en el plan de marketing o la estrategia de comunicación. Por eso debemos estar preparados para el feedback, porque no hacerlo sería tan ingenuo como entrar en una jaula de un tigre y pensar que no te va a atacar porque eres vegetariano. Si bien es cierto que hay pocos proyectos que hayan seguido fieles a sus planes iniciales antes del MVP, es importante hacer un acto de humildad y ser conscientes de que esto se hace para aprender y mejorar. Ejemplos de empresas conocidas que comenzaron su andadura con un producto mínimo viable y que pueden inspirar si aún piensas que esto no es una pérdida de tiempo y que necesitas lanzarlo ya para tener ingresos, son Zappos, que fue un proyecto que hace más de 20 años comenzó como un pequeño minorista en línea que solo tenía un producto mínimo viable dedicado al emprendimiento de la venta de zapatos. Nick Swimung se dedicó a la venta de calzado sin stock. Hacía las fotos de los zapatos que quería vender en otra de las tiendas y si se los pedían online, los compraba y los enviaba. Ahora no solo comercializa con zapatos, sino también con otras prendas y accesorios. En el caso de Airbnb, la idea surgió de la necesidad que tenían los fundadores de disponer de dinero para pagar sus apartamentos en San Francisco. Ahí fue cuando decidieron probar su idea de negocio. Construyeron un simple sitio web con Ruby on Rails y ofrecieron su espacio con colchones inflables para diseñadores que iban a asistir a una conferencia en la ciudad. De 3 primeros clientes de pago en ese momento, ahora Airbnb tiene una valoración de mercado de más de 80.000 millones de dólares. Hay miles de ejemplos que pueden inspirarte a validar tu idea emprendedora. Lee, investiga también en este campo que seguro que te abre la mente y te motiva a trabajar en ello. Ahora imagina que has lanzado tu MVP y has tenido éxito. Pues es el momento de hacer crecer nuestra comunidad de clientes. Para los siguientes pasos no olvides validar cada una de las hipótesis que antes habíamos añadido al producto. Recuerda hacer crecer tu proyecto al ritmo de tus ingresos o ceder parte a posibles colaboraciones porque el MVP ya te ha dejado métricas con las que puedes convencer a posibles inversores que te acompañen en ese impacto e impulso. Pero, ¿qué pasa si no ha salido como esperabas y no sabes por qué? Hazte la idea que más que un solo factor, habrán sido varios y que a veces estarán tan enmarañados que apenas podrás distinguir dónde empieza uno y dónde termina el otro. Aquí se expone una lista de los principales motivos. Revisa tu ventaja competitiva con los resultados del MVP. Confirma cómo tu cliente toma la decisión de comprar. Repasa el viaje del usuario, desde que reconoce que tiene una necesidad hasta que te recomienda.
Replantéate el modelo de negocio. Pon a prueba la estrategia del precio del MVP. Estudia el valor del producto a largo plazo. Vuelve a estudiar el proceso de venta en función de lo aprendido en el ensayo del MVP. Y por último, revisa el coste de adquisición del cliente. Haz una toma de conciencia y aprende para que no te vuelvan a suceder estas cosas. Es clave y recuerda que emprender es un proceso iterativo de aprendizaje, donde solo los que más aprenden sobreviven y que en este proceso previo te va a ayudar a lanzar tu producto al mercado en el menor tiempo posible, reducir los costes de implementación, probar la demanda de tu producto antes de lanzar tu producto completamente desarrollado, evitar fracasos y grandes pérdidas de capital, obtener valiosos insights de lo que funciona y lo que no, trabajar directamente con tus clientes y analizar sus comportamientos y preferencias, reunir y optimizar tu base de datos de clientes. Y por último, no olvides que los productos y servicios son los nexos de unión entre las empresas y sus clientes. Por lo tanto, una empresa solo puede resultar exitosa si estos resuelven sus necesidades y superan sus expectativas. Así, si tienes una idea con potencial, el uso de un modelo de producto mínimo viable es muy recomendable, ya que te permitirá tener en cuenta las opiniones de los usuarios en las primeras fases del diseño. Amazon, Groupon, Uber y las que hemos visto antes, entre otras grandes empresas de la actualidad, empezaron con esta visión y mira ahora dónde están. No es una pérdida de tiempo, es ganar un nuevo impulso.